Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como les comenté en el mail, estoy con conjuntivitis y la única manera de no perder la clase fue apelar a las nuevas tecnologías. Y bueno, les voy a comentar brevemente lo que íbamos a eh, ver en el próximo encuentro, ¿sí? Principalmente teníamos que abordar el tema de la distribución del ingreso, ¿sí? Tomando como base este análisis que hace Ariel Filadoro, ¿sí? Profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, principalmente cuando habla de por qué hay una regresividad en la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que me gustaría que ustedes puedan contestar es esa, ¿no? ¿Qué implica la regresibilidad en la distribución del ingreso? ¿Sí? El autor habla lo que pasó a fines de los 70, compara con lo que sucedió antes de la crisis del 2001, entonces, bueno, se ve claramente que hubo un cambio importante en este sentido. En un segundo, en un segundo lugar, me gustaría que pensemos en qué es eso, qué es un circuito de acumulación, ¿no? Principalmente para los profes que no son de economía. Y qué es esto que dice el autor del papel de los empresarios capitalistas en ese circuito de acumulación tradicional, por decirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que después, la siguiente pregunta, la pregunta 3, podamos ver qué pasa con ese excedente en la Argentina. ¿Sí? Que el autor lo describe muy claramente. ¿Qué pasa cuando uno destina ese excedente para mejorar la escala de producción y qué es lo que pasa en nuestro país? ¿A dónde se va ese excedente? Que es un tema actual, ¿eh? Pero bueno, siguiendo con la pregunta 4, ¿sí? Acá es muy importante ver cómo se conectan el poder económico, ¿sí? Con el poder político y el papel que tiene el Estado en este análisis que hace eh, el autor, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado? Tiene un papel subsidiario, tiene un papel principal, ¿sí? Y no nos olvidemos que lo tenemos que analizar desde el contexto de un país tercermundista, como hace el autor, ¿sí? Siguiendo el punto 5, quiero que presten atención y traten de ver qué esconde esa medida que dice el autor de estimar el bienestar utilizando el PBI per cápita, ¿sí? Antes, en las primeras páginas, Robinson habla de esto de las luces que confunden, ¿sí? Que hemos hablado ya durante los encuentros anteriores, ¿sí? Esto de mostrar algo para ocultar otras cosas, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta. En el punto 6 o la pregunta 6, ¿qué es esto de la doble debilidad que dice el autor? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Sí? ¿Qué pasa con el gobierno en un país tercermundista? ¿Está bien? Y bueno, terminando con este análisis, en esta primera parte lo vamos a hacer hasta la página 41, ¿sí? ¿Cuál es el papel de los organismos multilaterales, ¿sí? De crédito? ¿Ayudan o no para modificar esta estructura que tienen los países tercermundistas, ¿sí? Acá tenemos que tratar de tener en cuenta la teoría de la dependencia, ¿sí? Porque hay autores que hablan que en nuestro continente se ha desarrollado el subdesarrollo, ¿sí? Con esta última pregunta, la pregunta 7, damos por finalizada esta clase y bueno, cualquier consulta me pueden escribir por mail, ¿sí? Igualmente yo les voy a tipear las preguntas por si el audio no salió del todo claro, ¿sí? Muchas gracias.